Pedro Sánchez estuvo en el Consejo de Ministros del 3 de noviembre en el que se aprueba. Y la ley de conflicto de intereses lo que dice es que cualquier relación de tu cónyuge con la empresa o con quien sea de los que va a recibir un trato, una resolución, una ayuda, una subvención en un Consejo de Ministros, exige automáticamente que tú tengas que ausentarte de ese Consejo de Ministros. Y le acaban de ver a Pedro Sánchez decir, volvería a hacer exactamente lo mismo. La gran pregunta es lo que decía Raúl, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Porque que es una violación legal, ya no hay ninguna duda. Eso está claro. Ya no hay ninguna duda. Déjeme que repasemos los distintos momentos en los que aparece Begoña Gómez en este rescate, porque efectivamente hace ya muchísimo que Pedro Sánchez tendría que haber dimitido. De hecho, hace ya muchísimo que posiblemente a Pedro Sánchez alguien le tendría que estar pidiendo explicaciones, y me refiero incluso judiciales. Y hablo de una potencial imputación, porque él estuvo, repito, en el Consejo de Ministros en el que se autorizó este rescate. Vamos con la primera de esas citas, la primera referencia que aparece clarísima ya de Begoña Gómez en este rescate, reuniones del 16 de julio de 2020, las hemos explicado antes. Begoña Gómez, Javier Hidalgo, Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Víctor Aldama, Nadia Calviño, en distintas reuniones, en concreto la de Begoña Gómez fue con Javier Hidalgo, el responsable máximo del Grupo Empresarial de Europa, en la sede, y a partir de ahí empiezan a reunirse, incluso con presencia ministerial, José Luis Ábalos con Víctor Aldama y de nuevo con Hidalgo, y Nadia Calviño con Ábalos y con Pedro Sánchez número 1. Y ahí se decidió, hasta el punto se decidió tanto, que al día siguiente hay una conversación, hay una llamada telefónica que, por cierto, ya les digo, Víctor Aldama guarda referencias y guarda, yo no sé si grabación, yo no sé el qué, pero sé que guarda información de esa llamada. ¿Esa llamada entre quién fue? Entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, para recabar información de lo que se había terminado de hablar o lo que podía estar decidiendo. La llamada, esto fue el 16 de julio, la llamada fue el 17 de julio. Esa llamada todavía no se conoce. Grabada la llamada es muy complicado que esté porque en aquel momento no había investigación judicial. Pero ¿y si hubo referencias en mensajes posteriores a esa llamada? ¿Y si Ábalos quiere cascar lo que se dijo en esa llamada? Porque la llamada fue directamente entre el ministro que estaba intentando negociar, intentando conseguirlo, han visto, el rescate para Europa, y Pedro Sánchez. Y repito, antes de que fuera solicitado ese rescate oficialmente. Segunda vez en la que aparece Begoña Gómez. Begoña Gómez logró, lo estaba explicando Raúl, el patrocinio de Guacalúa. ¿Qué es Guacalúa? Una filial creada justo después del nacimiento de la trama. ¿Por quién? Por Globalia Air Europa. Globalia es el grupo, Guacalúa es una filial, Air Europa es otra filial. Bien, se crea Guacalúa. ¿Y Guacalúa qué hace? Pues Guacalúa casualmente pasa a patrocinar el Africa Center que dirige determinados gastos del Africa Center que dirige Begoña Gómez. ¡Oh, qué casualidad! ¡Qué casualidad! Por cierto, Guacalúa se crea justo el mismo mes en el que Pedro Sánchez le regala la sede por 75 años a la OMT en Madrid. ¿Por qué destaco esto? Porque Zurab Pololikashvili, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, ya conocía a Javier Hidalgo, es el que se dedica a pasear a Begoña Gómez para que haga negocios con ministros africanos, y a su vez todo ese mejunje se hace avalando la OMT de Zurab Pololikashvili a Guacalúa para que haga negocios internacionales. ¿Y saben quién pone las sedes para Guacalúa? Juan Carlos Barrabés. Sí, el del máster. Sí, el de la cátedra. Sospechosos habituales, ¿verdad? Y vamos con la tercera reunión o la tercera cita o el tercer evento en el que aparece. Hidalgo le llamó, efectivamente, el 3 de septiembre, pone aquí, bueno, el 3 de septiembre de 2020 para acelerar el pago del rescate. Y aquí tienen el extracto, efectivamente, de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, donde aparece citado, está jodido, muy jodido el tema, se está buscando la vida, se refieren a Hidalgo. Y acaba de llamar a Begoña. Este anuncio por parte de Aldama dio lugar a que los investigados dejaran constancia de que Hidalgo estaría valorando recurrir a otras vías alternativas para acelerar ese rescate, porque consideraba que el rescate que se ha convertido en el rescate histórico más rápido en toda España le parecía poco. Por cierto, yo llevo dando muchísimo la pelmada con una cuestión. Cuando se empieza a analizar este rescate, se empieza a analizar el 16 de julio por valor de 435 millones. Después de la llamada, después de todas las gestiones, después de número 1, el 3 de noviembre no se adjudicaron 435, subió en 40 millones. Se adjudicaron 475 millones. Hombre, creo que hay material más que indiciariamente delictivo como para que esto se tome muy en serio.